Entren muy bien. Gracias por asistir en este día jueves festivo a una sesión de formación. Entonces, para el día de hoy, tenemos aquí unas nuevas evidencias que son diagrama de flujo, ensayo y video. La primera pregunta que yo les hago es, ¿alguien de ustedes que me pueda decir qué es un diagrama de flujo? Instructora, pues yo entiendo que es como un tipo de gráfica, por así decirlo, en donde digamos que las ideas están presentadas para mostrar los pasos, pues, de un proceso, como una manera Perfecto. más simple de explicar algo. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Les voy a proyectar un video en este momentico para que ustedes puedan entender y saber qué es lo que vamos a hacer en esta evidencia. ¿Listo? ¿Me confirman si escuchan, por favor? Le voy a poner más volumen. ¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacer uno? ¿Escuchan? Sí, señora. Gracias. El diagrama de flujo o flujograma es una manera de representar gráficamente un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos utiliza en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas, dependiendo su función, deben ser definidas de antemano y se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el camino del proceso como si se tratara de un mapa. En esta situación, los diagramas de flujo son aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la tecnología, la programación, la economía, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. También son muy útiles los cuadros sinópticos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo hacer un cuadro sinóptico. Debemos saber que hay 4 tipos de diagrama de flujo, teniendo en cuenta el modo de su representación. Primero, horizontal, va de izquierda a derecha según el orden de la lectura. Segundo, vertical, va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Tercero, panorámico, permiten ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y cuarto, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Para que el diagrama de flujo tenga sentido como tal, debe existir un camino hacia una solución que parte de un único inicio y termina en un punto final. Vamos a mirar los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo. Mediante un cuadro vamos a establecer el nombre, el símbolo y su función. Inicio final. Representa el inicio o fin de un proceso o programa. Proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Entrada-salida. Representa la información que ingresa o sale del sistema en forma de datos. Decisión. Indica un punto de toma de decisiones con base en los valores verdadero y falso. Línea de flujo. Indica el orden y sentido del flujo del proceso. Documento. Indica los documentos utilizados en el proceso. Base de datos. Representa la grabación de datos. Conector interno, conector externo. El interno indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el externo hace lo mismo, pero con un enlace en diferentes páginas. Retraso. Representa un retraso o cuello de botella para iniciar el siguiente proceso o tarea. Ahora vamos a desarrollar paso a paso 2 ejemplos prácticos. El primero está relacionado con la intención de tomar café. Colocamos el símbolo de inicio, quiero café. Luego viene el símbolo de decisión con una pregunta, ¿hay café hecho? Si la respuesta es no,
asignamos el símbolo de proceso, hacer café. Si la respuesta es sí, asignamos también un símbolo de proceso, calentar café. Esto converge en otro símbolo de proceso que es servir en taza y agregar azúcar. Luego viene un símbolo de decisión con una pregunta, ¿está dulce? Si la respuesta es no, procedemos con un símbolo de proceso, agregar azúcar, y regresamos al símbolo de decisión. Si la respuesta es sí, terminamos con el símbolo final, que es tomar café. El segundo es un ejemplo de diagrama de flujo simple que muestra el proceso de cálculo de pérdidas y ganancias de un negocio. Comenzamos con el símbolo de inicio. Luego viene un símbolo de entrada-salida para asignar todos los ingresos. Después viene otro símbolo de entrada-salida para asignar todos los costos. Ahora seguimos con un símbolo de decisión con la siguiente pregunta. ¿Son los ingresos mayores o iguales que los costos? Si la respuesta es no, calculamos la pérdida, que es costo menos ingreso. Si la respuesta es sí, calculamos la ganancia, que es ingreso menos costo. Y así obtenemos las pérdidas o los beneficios que nos llevan al símbolo final. En definitiva, un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dada por pasos, y estos pasos se muestran en orden secuencial, utilizando diferentes símbolos que contienen información sobre todo el proceso. Otra forma de organizar información son los cuadros comparativos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo se hace un cuadro comparativo. Ahora, en cuanto al símbolo de decisión, tenemos, ¿has comprendido lo que es un diagrama de flujo y cómo hacerlo? Escribe tu respuesta en la caja de comentarios. ¿Listo, chicos? ¿Sí quedó claro lo que es el diagrama de flujo? Sí, señora. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente evidencia que tenemos es ensayo. Como su nombre lo dice, vamos a hacer un ensayo hablando sobre una situación donde se presentó para ustedes como, puede ser como empleados o puede ser como aprendices de desarrollo publicitario, un conflicto de interés. ¿Listo? Deben explicar por qué fue un conflicto, contar cómo se sintieron, cómo resolvieron o cómo podrían resolver el problema y usar estructuras simples. Y finalmente tenemos aquí video. Ustedes pueden escoger, pueden elegir ya sea el diagrama de flujo o ya sea el ensayo para hacer una presentación. Van a hacer pueden hacer una videollamada como la que estamos haciendo ahorita, encienden su cámara y presentan ya sea el diagrama de flujo haciendo una presentación o hacen lectura del ensayo. ¿Listo? Esos son el video. Son dos evidencias diferentes. Una que es diagrama de flujo y la otra que es ensayo, y eligen alguna de las dos y la presentan en un video. ¿Listo? No sé si tengan dudas sobre estas. Teacher, entonces, ¿Sí? entonces es el diagrama y el ensayo, y en el video pues solamente escogemos entre el ensayo o el video, ¿sí? Pero la evidencia se sube normal en Sí, donde señora. está la plataforma, ¿sí? O sea, cada una individual. Sí, señora. Cada una debe ser individual. Espérame un ratico. Entonces, aquí tenemos este Word con instrucciones generales. ¿Me pueden colaborar con la lectura? ¿Alguien de ustedes, por favor? Germán, dime, ¿tú me colaboras?
Listo, profe, sí. Entonces sería, Gracias. este video va a demostrar tu comprensión de un proceso dentro del desarrollo publicitario y tu capacidad para reflexionar sobre un conflicto de interés que puede surgir dentro de este proceso. Debes entregar 2 productos, un diagrama de flujo que representa un proceso publicitario sencillo, un ensayo corto en inglés sobre una situación de conflicto de interés. Parte 1, diagrama de flujo. Elige uno de los siguientes procesos publicitarios o crea uno que tú conozcas. Creación de una campaña publicitaria, diseño de una pieza gráfica, planificación del contenido para redes sociales o producción de un video publicitario. Espérame un segundito, por favor. Estos son algunos ejemplos que yo les doy. Si hay algo diferente a esto, pueden seleccionarlo también, ¿listo? Muchas gracias. Continúa, por favor, Germán. Pasos a seguir. Escribe los pasos del proceso en orden lógico. Crea un diagrama de flujo con símbolos simples que pueden ser a mano o digital. Asegúrate de que se entienda el inicio, desarrollo y final del proceso. Parte 2, ensayo corto en inglés. Extensión entre 150 y 200 palabras. En tu ensayo debes escribir una situación que se presentó un conflicto de interés en el proceso publicitario que elegiste, explicar por qué fue un conflicto, contar cómo se sentiste y cómo se resolvió o cómo se podría resolver. Usar estructuras simples como I think tag. Dame un momento, por favor, porque aquí debajo tengo un ejemplo que yo les escribo. Ustedes pueden sacar ideas de este ejemplo, pero no pueden copiarlo tal cual como se los estoy dando yo, ¿listo? Entonces, ¿quieres colaborarme leyendo en inglés, Germán? No, profe, muchas gracias. Ok, dale, no te preocupes. ¿Alguien quiere colaborarme leyendo? Yo lo quiero intentar, profe, para practicar. Dale, Valentina. Okay. In the advertising campaign process, I had a situation that was a conflict of interest. A client asked me to highlight his brand more than the other sponsors, even when they had paid the same amount. My coworker said that we should do it because the client was an old friend of the manager. I felt confused and frustrated. It was not fair for the other sponsors who trusted our work. I told my supervisor about the situation. I said that all clients must receive the same visibility in the campaign. If I had followed the request, the other sponsors would have been upset and could lose trust in us. In advertising, it is important to respect agreements and be transparent. Conflicts of interest can damage professional relationships and credibility. I learned that honesty and fairness are essential in creative work. Muchísimas gracias por la lectura. No hubo muchos errores. Voy a quitar esto de aquí. No hubo muchos errores, pero les voy a explicar un poquito sobre la pronunciación de los verbos en inglés en tiempo pasado. Ustedes saben que los verbos regulares del inglés se pronuncian o terminan siempre en ed, ¿cierto? Todos terminan en ed. Por ejemplo, los regulares. Pongan atención. Esto solamente aplica para regulares y para palabras que terminen en ed. Entonces, hay pronunciaciones que se hacen en id, que se hacen en d solamente o que se hacen en t. Por ejemplo, la pronunciación de los verbos terminados en t. Cuando un verbo termina en p, k, f, s, ch, sh, x y th. Entonces, aquí el sonido se hace con T. Por ejemplo, un momento, por favor. Voy a compartirles toda la pantalla para no tener que estar saltando.
Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo work, que es un verbo regular y su pasado se escribe de esta manera. Pero al momento de pronunciar, se pronuncia, perdón, worked. ¿Se dan cuenta? Esta es la forma de pronunciar. No se pronuncia worked, for example, sino worked. Entonces, cuando tenemos un verbo que termina en K, F, S, CH, SH, X y TH, se va a pronunciar como T. Aquí está, por ejemplo, miren, washed, mixed, dropped y watched. No se pronuncia con ED, sino con T. Después tenemos la mayoría de las consonantes, como pueden darse cuenta aquí, en la que se pronuncia el sonido D. La E se suprime. Entonces, por ejemplo, va a quedar colored, cold, loved. Cuando terminan con estas consonantes. Y con la mayoría de consonantes. Después tenemos con ID. En ID, cuando la última consonante es una T o una D. Miren, por ejemplo, needed, wanted, decided. ¿Listo? Cuando es consonante T o D, la pronunciación va a ser con ID. Entonces, needed, wanted, decided. Los que terminan en estas consonantes se convierten en T. Washed, mixed, dropped, watched, and worked, que es el que les mostré yo. Y la pronunciación terminada en D, que son la mayoría de consonantes, y es donde se suprime la E. Colored, cold, loved. ¿Listo? De esa manera, ustedes pueden hacer una mejor pronunciación, porque lo hiciste muy bien, Valentina, pero creo que a nosotros normalmente no nos explican estas opciones de pronunciación cuando nos enseñan inglés. Entonces es importante tenerlo como en cuenta, como un tip para cuando ustedes tengan que hacer presentación. No sé si tienen preguntas sobre las evidencias. No, señora profe. Profe, es una cosa, lo que es que estoy intentando subir las evidencias anteriores, pero aún aparece como si no se pudiera subir. No aparece como la opción. Germán, dime por favor exactamente de cuáles evidencias, cuáles estás intentando y las revisamos de una vez. Listo, espérame, ya las miro de una vez, ya entro a esa una. Espérame. Habían dejado unas evidencias de un video que eran como para resumirlas, era como de la fase 2, si no estoy mal, pero ¿Y de ya la se guía me de acuerdo. aprendizaje 2? Sí, era ¿Está video bien? presentación de personaje, video presentación de un lugar turístico y crónica también de un personaje, si mal no recuerdo, eran como esas tres. ¿Y te parece que no? ¿Te No, parece que no? me apareció para una, pero para las otras dos no me aparece la opción para subirlas. Porque mira que aparecen hasta el 30 de agosto. Sí, porque está Tan raro. intentando. Espérame. A mí ya entró. Sigo revisando. Ya les digo las fechas para estas, por favor. Regáleme un momentico. Listo. Las fechas de entrega para estas evidencias es máximo hasta el 17 de agosto. Fecha. Límite 17 de agosto. Aquí la escribí en el chat de pronto para que la tengan en cuenta. Video presentación de un personaje, folleto también me dijiste, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, esa sí estaba corrida la fecha, no estaba habilitada fecha límite, pero ya queda activa. ¿Entrevista virtual también me dijiste? Sí, señora profe. También estaba sin activar la fecha límite.
Lo que pasa es que la plataforma últimamente nos está cambiando como las fechas, las está borrando y las deja como que si no estuvieran activas. ¿Crónica? Sí, señora. Eran las que van como de la fase 2, Ya. que estaban Listo. unificadas en nuestro trabajo. Esas. Yo las voy cargando y ya quedan activas. ¿Listo? En cuanto a las evidencias de ahora, ¿tienen alguna pregunta? No será por mi parte ninguna. Bueno, en caso de que no tengan dudas o inquietudes, pues muchísimas gracias por su asistencia, de verdad. Les ofrezco una disculpa porque realmente no recordaba que hoy era día festivo, pero pues bueno, muchísimas gracias por su asistencia en el día de hoy. Profe, Voy a detener. Dime. Qué pena, yo tengo una pregunta. No he subido las dos evidencias anteriores porque quería corroborar. Tú nos dijiste que cambiabas un poco la evidencia a entregar y en el que dice mapa mental del entorno personal del aprendiz era una infografía, ¿cierto? Y en el blog de las diferentes evidencias. En el blog de las diferentes evidencias era como una campaña publicitaria de una sola aplicación para aprender idiomas. Ah, vale, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Listo, ya quedaron todas activas. Sí, profe, muchas gracias. Sí, bueno, chicos, entonces, como les digo, muchísimas gracias por asistir. Voy a detener la grabación. Si tienen dudas, si tienen